El K2 cambiará a partir del 2025. Bienvenidos a Abismo Mortal, el lugar donde la ambición humana choca con el poder implacable de la naturaleza. Soy vuestro anfitrión, y hoy nos adentramos en el corazón de una de las montañas más temibles del planeta, el K2. Prepárense para una historia de supervivencia, dilemas morales y cambios que están transformando para siempre el alpinismo de élite. 27 de julio de 2023. Ahí estaba él, cerca de la cima del K2, un joven porteador sin guantes, sin ropa adecuada, sin oxígeno. Ni siquiera figuraba en la lista oficial de permisos. Su nombre era Muhammad Hassan, y aquel día se desmayó en el cuello de botella, uno de los puntos más riesgosos del planeta. Mientras yacía allí, congelándose poco a poco, los alpinistas seguían pasando por encima de él, cada uno persiguiendo su sueño de llegar a la cumbre, mientras Muhammad simplemente moría. Su desenlace fatal fue más que una tragedia. Fue una herida abierta en el mundo del alpinismo, un punto de no retorno, un momento que obligó a todos a preguntarse en qué se había convertido la escalada. Pero ahora en 2025 todo ha cambiado. Las normas han cambiado, el equipo ha cambiado, la ética ha cambiado, y el mundo observa cada paso con ojos atentos. Desde los parapentes que despegan desde la cumbre, hasta el gobierno que aprieta cada vez más el cerco, y el clima cada vez más impredecible castigando la montaña. Escalar el K2 nunca volverá a ser lo mismo. En el reino del alpinismo salvaje, hay una montaña que se eleva por encima de todas, el K2, un nombre que se susurra con admiración y con miedo. La segunda cumbre más alta de la Tierra, con sus 8.611 metros de altitud en la frontera entre China y Pakistán. Pero lo que realmente impresiona es su brutalidad. El Everest puede ser más alto, pero el K2 es la montaña salvaje. Un monstruo que pone la ambición humana cara a cara con el poder implacable de la naturaleza. Sus laderas son un laberinto de peligro. Contamos con la pirámide negra y el temido cuello de botella donde cada paso exige valentía y cada movimiento una habilidad extrema. Pero lo que realmente hiela la sangre es su tasa de mortalidad. En el K2, el 37% de quienes pierden la vida fallecen durante el descenso, casi un 10% más que en el Everest. La pregunta es, ¿por qué alguien afronta una montaña así? ¿Por qué arriesgar la vida en una pendiente que no perdona? Para algunos es la prueba definitiva, el desafío supremo, sobrepasar los límites de la resistencia humana. Para otros, especialmente los pueblos de montaña, es una cuestión de honor, de orgullo nacional, de izar su bandera en lo más alto del mundo. La cumbre del K2 es el santo grial de la escalada, una línea muy fina entre la gloria y la desgracia. Sea cual sea la motivación, cada año el K2 atrae alpinistas de todo el mundo. En 2024 se estima que se emitieron 175 permisos. La prensa informó que entre 50 y 65 personas llegaron a la cima, pero nadie lo sabe con certeza. A diferencia de Nepal, Pakistán no publica informes precisos sobre las expediciones. El K2 sigue siendo un enigma, una invitación y una amenaza. Y la pregunta que queda es, ¿quieres escalar el K2? Prepárate para pagar un precio alto. Antes de nada tendrás que desembolsar miles de dólares por la licencia. Después comprar cada pieza de equipo que puede decidir entre la vida y la muerte allá arriba. Solo entonces será momento de hacer las maletas. Tu destino, Skardu, en Pakistán. La puerta de entrada a las afiladas montañas de la cordillera del Karakorum. Desde allí, un autobús lleno de gente rebotando durante horas por carreteras de tierra hasta Skoulie. Y ahí comienza la verdadera aventura. Una semana entera caminando, cada paso con el aire cada vez más fino, el cuerpo ya cansado antes incluso de comenzar. Pero es en el campamento base donde el juego cambia de verdad. Aquí comienza el baile con la incertidumbre. Pasarás semanas cargando suministros montaña arriba, fijando cuerdas en laderas que no perdonan, intentando aclimatarte mientras los vientos te cortan como cuchillas, mientras las ventiscas te ciegan y el riesgo de caer en una grieta es constante. Pero si aguantas, si los cielos se abren, aunque sea por unas horas, después de semanas helando hasta los huesos,
Quemando cada caloría que tienes, podrás poner los pies en la cima de la segunda cumbre más alta del mundo. Para algunos es el momento cumbre de la vida. Vale cada riesgo. Pero para otros fue la última montaña que escalaron. 27 de julio de 2023. Muhammad Hassan, 27 años, porteador pakistaní. Trabajaba para Leila Peak Expeditions, una agencia de turismo conocida en la región. Ese día el trabajo de Muhammad era instalar las cuerdas fijas que salvan la vida de los alpinistas. Pero nada era sencillo. Cada punto de anclaje debía instalarse con una precisión milimétrica mientras él luchaba contra el viento, el frío que mordía hasta los huesos, y un terreno que en cualquier segundo podía poner fin a su vida. Pero eso ni siquiera era lo peor. Era la primera vez que Muhammad estaba en un 8000, como le llaman los alpinistas a los picos que superan los 8000 metros. Y había trabajado como porteador en altitudes más bajas en el K2 y en el Spantic. Pero aquello era diferente a todo. Más frío, más alto, más brutal. Esa noche helada, Muhammad subía cargando cuerdas para los Sherpas a más de 8.200 metros de altitud. De repente resbaló. Cayó más de 6 metros por una pendiente de nieve. Quedó atrapado en las cuerdas, boca abajo. Las cuerdas le golpearon las piernas, fracturándolas con el impacto. Empezó a gritar. Gritaba pidiendo ayuda, balanceándose de un lado a otro, cabeza abajo. Imagina el miedo, la desesperación. Cada minuto allí colgando, el frío se adentraba más y más. La fatalidad se acercaba tensa antes. Algunos sherpas corrieron a ayudarle. Intentaron subirlo de nuevo, pero incluso con varias manos no se movía. Y entonces ocurrió lo impensable. Se rindieron. Los sherpas dejaron a Muhammad colgando allí, boca abajo, gritando de dolor mientras volvían a su trabajo de arreglar las cuerdas. Lo peor, nadie más ayudó. Otras expediciones pasaron junto a él aquel día. Se vieron obligadas a pisar por encima del cuerpo de Muhammad. Sus gritos se fueron apagando hasta convertirse en susurros, y después en silencio. Mientras se balanceaba en el cuello de botella del K2, los alpinistas siguieron subiendo uno tras otro, la mayoría sin mirar atrás. Kristin Harila, una alpinista noruega y exesquiadora de fondo, también estaba allí. Ella lo vio y quedó marcada para siempre. Kristin formaba parte de una gran expedición aquel fatídico día, y cuando contó lo que vio puso la piel de gallina a quienes la escucharon. Mientras avanzaba por el cuello de botella, ella también vio cómo Muhammad estaba atrapado en luchando por su vida. Dijo que veía su cara a través de la máscara y ver el sufrimiento en sus ojos la dejó helada. La gente alrededor decidió escalar por encima de él. Así de simple. Muhammad estaba completamente expuesto al frío y al viento, pero nadie paraba. Simplemente lo dejaron trancado como si nada existiera. Ella también se detuvo unos minutos para intentar ayudarlo, incluso compartió su respiración con él para que pudiera calentarse un poco. Pero la realidad la golpeó como el mantier de Thor. Estaba fracturado, no había forma de moverlo desde allí. Kristin sabe que no había forma de rescatarlo rápido para que sobreviviera. Y si disponían de los medios, habrían tardado 6 horas en bajarlo al campamento base. Gabriel Tarso, el camarógrafo brasileño del equipo, se quedó junto a Muhammad durante horas, compartiendo el poco oxígeno que tenía, arriesgando su propia vida. Improvisó un sistema de tracción con 3 anclajes y una cuerda. Junto con un amigo de Muhammad, usaron las últimas fuerzas que les quedaban para tirar de él, centímetro a centímetro, hasta lograr colocarle en una pequeña plataforma de hielo. Le dieron más agua caliente. Intentaron calentar su cuerpo entumecido, pero el oxígeno se agotaba rápido, y Gabriel se vio obligado a seguir subiendo para reunirse con el resto del equipo. En el camino, otro alpinista le entregó otra botella de oxígeno, pero cuando todos regresaron al cuello de botella, ya era demasiado tarde. Muhammad se había ido. En ese momento, todos lo supieron. No había nada más que se pudiera hacer. Las piernas lesionadas de Muhammad hacían imposible cualquier intento de descenso. Kristin lo explicó en una entrevista. Para cargar a una persona en alta montaña se necesitan entre 4 y 6 personas, y en el cuello de botella eso era imposible. Allí solo caben 2 personas, una delante y otra detrás. Cualquier intento de rescate habría puesto más vidas en riesgo. Pero no todos aceptaron eso. Hubo fuertes críticas por la falta de una misión de rescate.
Muchos dijeron que si Mohammad hubiera sido un alpinista occidental, se habría organizado una operación de rescate. Pero aquel día no había helicóptero, no había un equipo de rescate oficial, solo escaladores intentando ayudarse entre ellos. Atrapados en uno de los puntos más traicioneros de la Tierra. Sin opción, sin salida. Mohammad falleció allí colgado en el cuello de botella del K2, solo. ¿Pero realmente tenía que perecer así? Tras una investigación completa, el gobierno de Gilgit-Baltistán concluyó: Laila Peak Expeditions violó normas importantes. Contrataron a Mohammad sin experiencia en picos por encima de los 8.000 metros, sin proporcionarle equipo adecuado, sin oxígeno suplementario, sin seguro. Mandaron a un joven padre de familia a escalar una de las montañas más peligrosas del planeta sin siquiera darle un par de guantes apropiados. ¿Y qué pasó con la empresa? Un castigo de 2 años sin operar en el K2. Solo eso. Muchos consideraron que era un castigo ligero para una pérdida de vida tan grande. La muerte de Mohammad lo cambió todo. Tras aquella noche helada en el K2, el mundo de la escalada nunca volvería a ser el mismo. La tragedia expuso el peligro real del trabajo de los porteadores. ¿Te has parado a pensar en lo que estos hombres enfrentan? Llevan cargas pesadas subiendo y bajando por las laderas más peligrosas del planeta. Instalan cuerdas en rutas donde un resbalón puede ser el último, mientras que un alpinista afronta el cuello de botella del K2 3 o 4 veces. Un porteador como Mohammad puede tener que pasar por allí decenas de veces en una sola temporada. Y todo esto, por salarios que te harían indignarte. Mientras que los sherpas en Nepal reciben compensaciones mayores por el riesgo extremo, en Pakistán, los porteadores reciben mucho menos. Algunos ganan el equivalente a $5 por cargas en alturas bajas. Piénsalo bien. ¿Arriesgarías tu vida por menos que lo que cuestan unos cafés y bollos en Starbucks? Pero para muchos porteadores, esa es la dura realidad. Cada santo día. La muerte de Mohammad fue un punto de inflexión. Hizo que la comunidad de escalada despertara. Hizo que los gobiernos tomaran medidas. El informe oficial del gobierno pakistaní fue claro. Faltaba formación, faltaba equipo adecuado, faltaba seguro. La pérdida de Mohammad no fue solo una tragedia, fue una advertencia. A partir de ahí surgieron nuevas leyes. Ahora la cobertura de seguro se convirtió en obligatoria para los porteadores de alta montaña, pero no solo para ellos. Las nuevas normas incluyen también a guías, cocineros, ayudantes y porteadores de baja altitud. Si algo sale mal allá arriba, sus familias no quedarán desamparadas. Al fin y al cabo, los riesgos son brutales. Lesiones graves, fallecimiento, y si se necesita una evacuación en helicóptero, prepara el bolsillo. Puede costar hasta $5.000 en Pakistán. Con el seguro, los porteadores no solo obtienen protección financiera, sino también acceso a evacuación médica emergente, algo que puede significar la diferencia entre la vida y una agonía lenta en el hielo. Pero los cambios no se detienen ahí. Las autoridades lo dejaron claro. Los grupos de expedición que no cumplan las normas, que no proporcionen el equipo o seguro adecuado a sus equipos, pueden enfrentarse a multas importantes o incluso perder la licencia para escalar. Esta rigidez en las normas no surgió de la nada. Fue la respuesta a la indignación que se extendió en el mundo de la escalada tras la muerte de Mohammad. ¿Recuerdas? Laila Peak Expeditions, que contrató a Mohammad sin el equipo necesario, recibió una prohibición de 2 años para operar en el K2. Un golpe no tan duro para la empresa, pero sobre todo una advertencia significativa para cualquier proveedor que ignore el bienestar de quienes cargan con el peso real de la montaña. Estas son solo 2 de las muchas transformaciones que están llegando al K2, pero hay un cambio que puede transformar por completo el turismo y la escalada allí. Los nuevos precios. Sí, escalar el K2 nunca fue barato, pero en 2025 se ha vuelto aún más caro. El K2 está bajo la jurisdicción de gobiernos que controlan cada paso de los alpinistas. Por el lado sur está el gobierno de Gilgit-Baltistán en Pakistán. Por el lado norte, las autoridades chinas en Xinjiang. Pero la ruta más popular, la arista Abrusi en la cara sur en Pakistán,
Allí es por donde comienzan la mayoría de los sueños de cumbre y donde la mayoría intenta conseguir el permiso. Pero en 2025, todo va a cambiar. Hasta ahora, los alpinistas podían comprar un permiso en grupo cubriendo a 7 escaladores por alrededor de $7,000. Cada persona extra costaba unos $1,000 más. Era caro, sí, pero aún era posible. Ahora se acabó. El gobierno de Gilgit-Baltistán decidió eliminar los permisos en grupo e impuso una tasa individual de $5,000 por alpinista. ¿Sabes lo que significa esto? Un grupo de 7 alpinistas que antes pagaba $7,000, ahora pagará $35,000, un aumento de casi 200%. La noticia cayó como una bomba en la comunidad de alpinismo. Guías locales que dependen del turismo para sobrevivir quedaron en shock. Ali Porikh de Jasmine Tour dijo: "Esto no es bueno para el turismo de aventura en Pakistán". Ming Sherpa, propietario de Imagine Nepal, también se pronunció: "El número de alpinistas ya ha bajado este año, bajarán aún más el próximo", y añadió: "Tenemos reservas para el próximo año, pero podría ser nuestra última temporada en Pakistán". Con este aumento brutal de precios, el propio gobierno pakistaní podría estar alejando a los alpinistas, y la situación empeoró aún más. Los operadores turísticos locales llevaron el caso al tribunal en Gilgit-Baltistán. El tribunal suspendió temporalmente el aumento de precios, pero en respuesta el gobierno detuvo la emisión de nuevos permisos. Se formó un punto muerto, una pesadilla para los turistas que ya estaban en camino. El 26 de marzo el periódico Dawn informó que más de 200 alpinistas extranjeros, a través de sus agencias, habían solicitado permisos, pero el gobierno simplemente no los emitió. Turistas que habían gastado miles en vuelos, alojamiento, equipamiento, viajando medio mundo, se vieron obligados a esperar y al final regresaron a casa sin siquiera acercarse al K2. ¿Te lo puedes imaginar? Volar miles de kilómetros, gastar cada céntimo ahorrado y escuchar que no puedes escalar el K2 porque el gobierno no te va a dar un permiso. La guerra entre los operadores turísticos y las autoridades pakistaníes está vaciando la montaña y muchos están renunciando al K2 para intentar con otras cumbres, pero aún queda un hilo de esperanza. Los rumores indican que los precios podrían bajar a unos $3,000 por persona. Pero queda la pregunta, ¿por qué subir los precios en primer lugar? Las autoridades alegan que el aumento es necesario para cubrir los costes de preservación ambiental, gestión de residuos y reflejar el verdadero coste de escalar una montaña tan brutal como el K2. En 2023, algo cambió en el K2. Se creó una tasa de gestión de residuos centrada en el impacto ambiental de las expediciones. Un paso necesario, sí, pero ¿era necesario aumentar casi 200% el precio de los permisos? Muchos alpinistas dicen que no. Y la verdad, el aumento brutal de los precios es solo el comienzo. Los cambios que están llegando al K2 van mucho más allá de lo que imaginas. Prepárate, porque el próximo cambio puede revolucionarlo todo. ¿Estás listo para esto? Imagina estar en el campamento base del K2, o mejor aún en alta montaña, a decenas de miles de metros sobre el nivel del mar, y tener internet de alta velocidad allí. Sí, has oído bien. Internet está llegando hasta la cima del K2. Todo gracias a Starlink, la red de satélites de Elon Musk. Durante años el gobierno pakistaní bloqueó el uso de Starlink en el país, pero en marzo de 2025 eso cambió. Se llegó a un acuerdo y ahora, incluso en las zonas más remotas de Pakistán, incluyendo el K2, el Internet de alta velocidad vía satélite se está convirtiendo en una realidad. Expediciones organizadas por Mountain Professionals e Imagine Nepal ya intentaron utilizar Starlink en el K2 en 2023. Querían mejorar la comunicación, recibir previsiones meteorológicas en tiempo real, mantener el contacto con el campamento base. Esta información puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en aquel momento, el gobierno pakistaní desactivó las señales y las pruebas fracasaron. Ahora con el nuevo acuerdo todo puede cambiar. Starlink puede permitir que los escaladores envíen señales de auxilio, que pidan ayuda de forma instantánea, que consulten en tiempo real las previsiones de avalanchas y, quién sabe, que transmitan en directo desde el K2. ¿Te lo imaginas? Blogs diarios, escaladores mostrando cada paso, compartiendo sus luchas, sus miedos, sus momentos más intensos,
todo en tiempo real, mientras ascienden por uno de los terrenos más desafiantes del mundo. Esto podría abrir una nueva era para el alpinismo. Pero si esto ya te ha sorprendido, espera a escuchar el próximo cambio, porque si hay algo más peligroso que subir el K2, es bajar del K2. El cuerpo agotado, la mente al límite, terrenos traicioneros, nieve inestable, el riesgo constante de caídas. El descenso del K2 es una pesadilla. Pero, ¿y si existiera una forma de evitar todo esto? ¿Y si los escaladores pudieran simplemente planear hacia abajo? Puede parecer algo de película, pero en 2024 esto se hizo realidad. James Frederiksen, también conocido como Blutch, llegó a la cima del K2 y desde allí saltó con un paracaídas, planeando de vuelta a la Tierra. Imagina lo que vio: una vista de 360 grados de las montañas del Karakorum, glaciares infinitos, la impresionante frontera entre China y Pakistán, un espectáculo de nieve, roca y hielo, mientras él volaba. Bloch llamaba a su paracaídas cuerda y apoyo, y para él aquello era libertad. Para muchos fue un antes y un después, pero para otros una polémica. ¿Será el futuro del K2 volar hacia abajo en lugar de descender caminando? ¿Hará esto que la montaña sea menos brutal o traerá aún más riesgos? ¿Y tú? ¿Te arriesgarías a un vuelo así para escapar del descenso arriesgado del K2? Déjalo en los comentarios. En una entrevista, Jane dijo algo que quedó resonando en la mente de quienes lo escucharon. Con él en mi espalda, tengo la certeza de que si algo pasa, siempre puedo escapar y volar de vuelta. El Jane era el paracaídas. 28 de julio de 2024. Jane O, Benjamin Bedrin y Liv Sánchez. Seb Rach, 4 alpinistas franceses escalaron el K2 sin oxígeno suplementario, pero no fue eso lo que los puso en los titulares de todo el mundo. Fue lo que hicieron después. Fueron los primeros en lanzarse en paracaídas desde la cima del K2 y aterrizar a salvo. Hicieron historia. Pero este logro levantó una pregunta incómoda en el mundo del alpinismo. ¿Podría usarse el paracaídas en situaciones de emergencia? Piensa conmigo. El K2 es una montaña que no perdona. En cada paso existe la posibilidad de una caída, el riesgo de lesiones o el mal de altura que te golpea sin aviso. En estas situaciones, el paracaídas puede ser la diferencia entre la vida y la desgracia. Un medio de evacuación rápida en un lugar donde el terreno accidentado y las tormentas repentinas hacen que cualquier rescate sea casi imposible. Además, el paracaídas puede reducir el riesgo de agotamiento. Escalar el K2 es brutal, pero descender puede ser aún peor. El paracaídas ofrece una vía de escape, ahorra energía, reduce el tiempo de exposición en zonas de alto riesgo. Pero no te equivoques, saltar en paracaídas desde la cima del K2 no es un juego, la altura es extrema,